en vivo con vos, con muchísima información. Vamos a arrancar con un tema que realmente parece insólito, pero es real. Guillermo El Concheto Álvarez. Quizás te suena el nombre, quizás te acordás de él. Tiene 47 años. Lo detuvieron en 1996, cuando tenía 18. Cometió 4 homicidios, le dieron perpetua. Lleva 27 años encerrado, no le van a dar la libertad condicional, pero aunque usted no lo crea, el Estado le va a pagar millones. ¿Por qué, Tati? Indignante y apasionante también, ¿no? Además de insólita la situación. ¿Por qué el Estado le va a pagar? Bueno, vos contabas, esto empieza en 1996. ¿Por qué le decían el Concheto? Venía de una familia lo que se consideraba muy bien este hombre y salía a robar por deporte, porque lo divertía. Ahora vamos a ver algunos textuales de él que marcan esto. No había una situación de necesidad. Armó una banda de pibes a los que le decían los pibes bien, que en realidad él sacaba gente de la cava. Él vivía en San Isidro, sacaba gente de la cava. Y hay una noche en particular, en 1996, en que arranca un raíz delictivo y mata a 3 personas. Ahí, los primeros 3 homicidios se dan la misma noche, el 27 de julio de 1996. Lo mata adelante de su hija. Adelante de su hija en un robo de un auto de alta gama a la que la víctima no se opuso. Le entrega el auto, así todo le da 2 disparos. Horas más tarde se va a un pub, al Pub Company. Empiezan una balacera, empiezan a robar. Había de Franco ahí un subinspector de la policía que dice alto policía, había salido, no estaba trabajando. El oficial dice alto policía y empieza una balacera en este bar donde mueren el policía y una chica que estaba festejando su cumpleaños. Un mes después lo detienen. Mueren no de casualidad. Al policía lo remató. O sea, lo remata en el piso. Le había dado un tiro y cuando lo ve herido lo remata en el piso. No, o sea, contento con un esto. Un nivel de crueldad tremendo, ¿no? Su ídolo era Robledo Puch, así que eso lo dice todo. Encontraron en su casa imágenes de Robledo Puch. Él lo admiraba a Robledo Puch. Cuando lo detienen encuentran imágenes de Robledo Puch. Era un modelo a seguir. Un modelo a seguir. No contento con esto, estando preso a la espera del juicio, hay un 4º asesinato, Mariana. Se da el juicio, hay reclusión perpetua y te voy a explicar por qué. El 4º asesinato se da dentro de la cárcel. Adentro de la cárcel. ¿Por qué este tipo le hace un juicio millonario? Lo hace él porque estudia abogacía dentro de la cárcel. Él se recibe de abogado, le hace un juicio al Estado y ahora lo gana. Le tiene que pagar. Lo gana. No se puede creer. Vamos a ir a fondo con este tema. El informe primero. El múltiple asesino Guillermo Antonio Álvarez, apodado El Concheto Álvarez, encerrado en el penal de Devoto, volvió a hacer noticia debido a que el Estado argentino le pagará una millonaria indemnización, 15 millones de pesos, acorde al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que entendió que hubo serias irregularidades en el proceso en el que se determinó su condena a prisión perpetua. Pero ¿quién es este asesino? El Concheto Álvarez fue acusado de matar en 1996 al hijo de Bernardo Loitegui, ex ministro de Obras Públicas, durante el mandato de la NUCE. De acuerdo a la investigación, le pegó 2 balazos durante el robo de su auto. Ese mismo día, habría cometido los asesinatos de un policía que estaba de Franco y de una estudiante. Meses después de ser detenido, le adjudicaron el homicidio de Julio Elvio Monito Aranda, un compañero de pabellón que fue ultimado de un fracaso en el pecho. Según las crónicas que lo retrataron, hacía apología de sus propios delitos. Robo porque me gusta, no por necesidad. El delito me atrae, me seduce. Es como enamorarse o tener la mujer más linda. A diferencia de sus cómplices, Álvarez pertenecía a una clase social acomodada y vivía en un barrio elegante de Acassuso. Usaba lentes, traje, parecía torpe y bueno, pero cuando robaba le salía el lado salvaje, monstruoso, hasta parecía cambiar de forma. El asesino que recibirá la indemnización millonaria. Un caso verdaderamente único. Estamos junto a Leandro Alperín, que ya lo conocen ustedes, ha venido muchísimas veces aquí al programa, él es abogado, es especialista en cárceles. ¿Qué opinas de esto, Leandro? Lo que pasa es que el mundo del delito está lleno de estas contradicciones, ¿no? ¿Quiénes pueden cometer delitos? ¿Quiénes pueden no respetar reglas? Bueno, en principio nadie, y ese nadie incluye también al Estado. Entonces, cuando alguien es acusado o cuando alguien comete un delito, tiene que tener una sanción. Y para llegar a esa sanción, las leyes prevén reglas.
Y esas reglas tienen que ser respetadas porque tenemos que estar seguros que el castigo le llega a los culpables. Pero en este todo caso, el castigo le llegó, él tiene Claro. una perpetua que, dicho sea de paso, puede correr riesgo la perpetua, ¿no? Vamos a hablar un poquito de estas violaciones, digamos, a sus garantías, que es lo que él denuncia en estas cortes internacionales, donde recibe no la posibilidad entonces, de este resarcimiento. Vamos a eso si querés y vamos por orden con cada uno de los asesinatos que fueron juzgados, porque tenemos las Claro, placas, para ver el perfil Mariana. de este hombre, Sí, ¿no? Ahí tenés, acusado de matar al hijo del ex ministro de Obras Públicas, Bernardo Loitegui, 2 tiros, robo de auto, la víctima no se resistió. Era un auto de alta gama. Adelante de la Sí. hija lo mata. Adelante de la hija. Este fue el inicio de esa noche de julio en 1996, hace casi 30 años de esto. Él no ¿sí? se resistió. No y se le dio resistió. 2 tiros, 3 tiros. 2 en el tiros. pecho. Recordemos que este hombre venía de una buena familia, el padre tenía cines, 2 tenía cines. varios locales, además locales comerciales, ya había tenido problemas en la secundaria, el apodo del Concheto ya venía desde la secundaria, él lo expulsan de la secundaria y vas a ver, y lo viste recién en el informe, él dice yo salgo a robar porque quiero, Era no la porque época necesito. de las amonestaciones. Lo expulsan Buscaba de la escuela atención, ¿no? porque tenía 24 amonestaciones, porque lo que él hacía era generar conflictos con sus compañeros todo el tiempo. Bueno, de hecho las pericias luego lo vamos a ver, pero indican un perfil absolutamente narcisista, psicópata, un pibe que desde chico buscaba la atención aún de las peores maneras, ¿no? Así empieza esa noche ese raíz delictivo que sigue, ahí tenemos. El mismo día mata a un policía y una estudiante que cumplía años. Esto es lo que pasa en el pub Company, ¿sí? Donde él va con su banda. Hay que decir que uno de los miembros de su banda también muere ese día, fue herido. Él los reclutaba, ¿no, Tati? Él los reclutaba en la Villa La Cava, en San Isidro. Él porque vivía no en eran una como zona... No, por eso. Lo llamaban la banda de los pibes bien, pero pero el único que era ahí, un pibe bien, si querés, El de era él, el de Acasuso, el que se hacía el cheto y admiraba a Robledo Puch, era él. El resto los reclutaba justamente de La Cava en San Isidro. De hecho, perdón, que tengo entendido que cuando lo fueron a buscar tenía recortes de todos sus delitos, Lleno. orgullosísimo. Cuando lo encuentran al mes, Claro. ¿sí? Al mes, lo estuvieron buscando un mes, cuando lo encuentran después de esta noche, porque vos vas a ver que esa noche muere Fernando Aguirre, que es el subinspector que estaba de Franco esa noche, que cuando estos chicos empiezan a robar, porque hay que decir que algunos eran menores de edad, por eso decimos chicos, no dejan de ser delincuentes, alto policía da la señal que tiene que dar la policía. Él empieza los tiros y lo remata a Fernando Aguirre, el policía. Terrible. Y esa misma noche, en ese tiroteo, muere también asesinada Andrea Carballido, que estaba festejando su cumpleaños, ¿sí? El tercero de los asesinatos. Lo empiezan a buscar, lo encuentran al mes, tuvo problemas con parte de la familia de su banda porque muere uno de los integrantes de la banda de apellido Reynoso y la familia le reclamaba a él, ¿no? Como la muerte, y él se jacta y le dice al policía que empezó a disparar, yo lo rematé, ¿no? Ahí ya, él ya se Porque él se jactaba podría de haber su ido y asesinato. dejarlo herido al policía y iba a sobrevivir, pero sin embargo lo remató. Lo remata en el nivel de piso. crueldad. Lo detienen un mes más tarde, Mariana. Y ahí aparecen estas imágenes, estas carpetas, estos recortes que él veneraba a Robledo Puch, ¿no? ¿Cuántos Entonces, años ahí tenía ya entonces había- cuando es detenido? Él 18, Un chico. pero no era un chico, o sea, era un chico, Sí, un pero a chico. la vez... Claro, sí, Sí. pero bueno, Los semejante recortes delincuente, en ¿no? su No. habitación era el ángel negro, porque buscaba, él recortaba más allá de la foto y ponía el ángel negro en diferentes letras. Este pibe Imagínate el crece en la fanatismo. cárcel, ¿no? Y acá entra Leandro, ¿qué significa? Un chico que a los 18 años entra con semejantes delitos, asesinatos ya en su espalda, y entra a vivir a la cárcel, de por Sí. vida, ¿no? Perpetua. Y también, Mariana, corresponde que cuando hablamos sobre estos temas que son tan repudiables, tan horripilantes, aclaremos que en ningún caso nadie puede justificar el delito, ¿no? Claro. Que ningún delito tiene justificativo, que lo que estamos hablando es de hasta dónde el Estado puede parecerse a lo que reprocha o si tiene límites a la hora de Bien. impartir Ahora justicia. vamos a llegar ¿no? a eso, Leandro, porque yo Ahora, entiendo el punto de lo que decís, pero... Quería Sí. Entonces, en casos como estos, lo que también hay que aclarar que la cárcel trabaja con personas que cometieron delitos. Entonces, a la hora de decir, bueno, la cárcel produce daño, agrava determinadas características de las personas, claramente sí. Es muy probable que cualquier persona o que la mayoría de las personas que pasen por la cárcel salgan peor de lo que entran. Igual, Leandro, mirá el poder de esta persona que frenó un motín en la pandemia del coronavirus,
frenó un motín, fue uno de los internos que firmó No, para frenar un motín en Devoto. Fue Digo. uno de los referentes en el diálogo porque tiene conocimiento del derecho, ¿no? Claro, estudió El derecho, movimiento se derecho es lo que resistió. busca- Porque además llegás a la cárcel Claro. y llegás a un territorio que reproduce las desigualdades sociales. No en vano a él se le puso el concheto desde antes de cometer delitos. Era una persona, a diferencia de la mayoría de las personas privadas de la libertad en la Argentina, con una cantidad de recursos materiales que el resto Sí, no tiene. igual- Y eso en la cárcel te da privilegio. Un perverso también. A mí me gustaría que veamos, Mariana, una placa en donde Sí. él cuenta por qué roba. A ver. ¿No? Dice, robo porque me gusta, no por necesidad. El delito me atrae, me seduce. Es como enamorarse o tener a la mujer más linda. ¿No? Para Es un separar. psicópata. Quien comete un delito, pero no es lo mismo salir a robar 2 kilos de papa que matar a 3 personas en una noche. Por supuesto, eso no justifica que uno no tenga las garantías en el debido proceso, y acá Pero estoy acá de acuerdo con lo por que eso dice quiero Leandro. preguntar, ¿qué fue lo que lo habilita a él? Entiendo que estudió cuento. Derecho, entiendo que además fue un muy buen alumno de Derecho porque encontró el vericueto, ¿no? Para lograr esto que justamente claro. ahora significa Y un tampoco resarcimiento del muchos Estado. llegan a la Corte Interamericana, no Claro. es sencillo, Es muy pasan difícil. muchas etapas con distintos controles y revisiones de tribunales Y él en lo- Argentina y en otros países. Él lo ¿no? logra él mismo, llega a esta Este es el Corte. fallo. ¿Y con qué fundamentos, digamos? ¿Cuáles fueron las violaciones a sus garantías que él denuncia y que por la cual ahora hay que pagarle este dinero? Que es increíble, lo estamos pagando nosotros. Estamos Él pagando dice- 15 millones de pesos. Presenta este recurso en el año 2002. Imagínate que termina saliendo el fallo a favor en el año 2023. ¿Qué es lo que le dicen, no? ¿Cuáles son los fundamentos a favor para que tenga estos daños por los que va a cobrar? Y además, la nulidad del juicio, y hay que volver a hacer otro juicio, ¿no? Claro, Por probablemente dos quede en de los libertad. asesinatos. Esperamos que no, que Vos de una libertad, pregunta, pero ¿cómo déjame es entrar darte los... a la cárcel a los 18 años? Porque digo, imagino que entrar a los 18 años no es como entrar a los 30. Porque ahí es como que estableces un vínculo, un contacto diferente y te volvés más capanga o no, o puede ser una de la parte de los... No, pero entra a los 18 con 3 asesinatos. Por eso no digo, es un robo. O sea, ¿Cómo con se entra a la cárcel pesado. con 18? Lo que dice Mariana no es un dato menor. No es lo mismo alguien que entre por un delito contra la propiedad o por un delito menor que alguien que ingrese por un delito tan grave. De cualquier forma, el Estado tiene muchas más oportunidades para trabajar positivamente con alguien de 18 años que se inicia en el mundo del delito también que con alguien que ya tiene toda una vida y sus estereotipos están condicionados por un entorno consolidado por el tiempo. A los 18 años tenemos chances, pero en las cárceles argentinas esas chances se desaprovechan o en vez de desaprovecharse creo que lo que se intenta es que el resultado sea el que es, que salgan bastante peor de lo que entra. Entonces, no hay oportunidades educativas, si alguien tiene problemas Bueno, perdón, de este tuvo salud todo. empeoran. Tuvo la oportunidad educativa, se recibió de abogado, llegó a la Corte Iberoamericana. Sí, pero eso fue ¿Es referente después de la cárcel? en adultos, ¿no? Los Ah, 18 entiendo, años, esos entiendo, lugares son sí. mucho peor y tampoco es que todos pueden estudiar, ¿no? No es que en todas las cárceles están Y estas aparte mismas de voto, posibilidades. es una cárcel difícil. Quiero volver a las Al placas, motivo. al motivo, sí. Volvamos al motivo por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, Claro, ¿qué esto fue es lo un que montón. encontró ¿Qué hicimos mal? Porque Exacto. además es un Ahí está fallo la que lo clave. que dice es, señores, lo juzgaron mal. Que al margen de la pena millonaria, si querés, de la medida de reparación para él, el Tribunal Oral dispuso una defensa pública el mismo día del juicio. Ujú. Resulta que el Concheto había revocado a su abogado, pide 10 días más para que otro abogado ejerza la función y se pueda capacitar y pueda entender cómo se lo estaba juzgando, y el juzgado dijo, no, te va a defender esta defensora pública, que además era defensora de otro de los imputados. Entonces tuvo poco tiempo supuestamente para prepararse para la defensa de Álvarez y a la vez podía tener una contraposición de intereses al estar defendiendo Ese es uno a de los dos argumentos, imputados. Ese es entonces. uno de los argumentos. Otro de los argumentos es que el acusado fue mantenido esposado durante el debate y que eso generó una imagen de culpabilidad ante los jueces y el público y que viola la presunción de inocencia. Pero no es por la peligrosidad. Pregunto. No, ¿No? no No necesariamente. debería. Tengo entendido que estaba esposado de pies y manos, además.
no solamente. Para eso hay seguridades en los juzgados. Claro. O en los Y pero, juicios, perdón, pero entonces ¿por qué lo hacen? personal policial. No, bueno, No en el tengo, caso- no tengo no, conocimiento no, de Son eso. todas cosas de las que tenemos que aprender, Obviamente, ¿no? porque Porque tú vas- después son argumentos. Exacto. es la Son omisión de bueno, la que se está valiendo. Son estrategias mediáticas, son estrategias mediáticas. Está de la bien, venía justicia de en matar muchos 3 casos. tipos. Claro, digo, no porque él nos ha matado, sino porque sencillamente es muchísimo más espectacularista tener una persona esposada de pies y de manos. Tan mal Rinde estuvo. más para el show, es así. No, parece que se televisó el juicio, entonces Bueno, imagino que la Claro, imagen de él... claro. Tan mal estuvo verdad. que hoy nos sale 15 millones de pesos y nos sale otro juicio porque a este tipo hay que volver a juzgarlo por Obvio. estos dos ¿Y asesinos. cuánto nos cuesta por año, ya Dos que de está los el tres. señor Leandro Alpedín, De los destinar cuatro. lo que destinamos del presupuesto nacional con todos nuestros impuestos al servicio penitenciario para que las cárceles no sirvan para nada? ¿Cuánta plata estamos poniendo? Para que las cárceles no sirvan para nada. No, en presupuesto total, mire, aproximadamente zona metropolitana está cerca de 80.000 millones de pesos al año en sueldos. Perfecto. Ah, en sueldos nada más, ¿no? Y zona metropolitana, todo el país. Y el mantenimiento de todo eso, porque la verdad que las cárceles están... No, de en, manera- en infraestructura se invierte muy poco, verdaderamente, pero una cárcel sale aproximadamente 150 millones, 200 millones de dólares y se están construyendo cárceles en el país. Entonces, esa es una inversión que la sociedad necesita que le rinda para algo más que para que la gente esté encerrada mientras está encerrada. ¿Precisamos cárceles? Sí, porque es la respuesta frente al delito. Pero tanto como precisamos cárceles, precisamos que Pero también- la gente que vaya después de un juicio justo, porque si no, Y, en perdón, este caso... y necesitamos bajar los niveles de reincidencia. Si siguen Bueno. construyendo cárceles y la gente sigue saliendo más profesional que como entró, Es que, Pero perdón, es que es Leandro, un eso no es círculo. ahí justo. hay A ver, una una persona falencia en que el mata a 3 tratamiento. personas, ¿no es perpetua? Sí, Digo, porque a ver, si no... tiene estamos- perpetua. Tiene Digo, perpetua. esto Sí. es justo. En primer lugar, tiene perpetua. Tiene Pero perpetua. ahora hay que Digo, juzgarlo de vos nuevo. dijiste juicios justos, esto es lo que me da porque, la porque en dualidad. este caso pareciera ser claro y de cualquier forma va a haber un nuevo juicio. No es que va a quedar inocente si es culpable. Lo que le dicen a la... claro, no fue absuelto, aclaremos Claro, esto. eso. Él no es absuelto, No, se claro. declara No, nulo pero a este ver, juicio y hay que pero hay volver a un juzgarlo. detalle, Leandro. No es lo mismo un preso que lleva todos estos años adentro de la cárcel que de golpe va a recibir 15 millones de pesos. ¿Cómo? ¿Qué pero no lo representa recibe eso? por estar preso. No, está bien, pero digo, ¿qué representa eso para los demás reclusos? Es que... No, bueno. nada. Para ¿Cómo los- nada? De para- golpe No, tiene 15 es que- millones de pesos No, que le... pero el tema es, él sí optó, él tiene el derecho de acudir, como acudió, a una defensa jurídica diferente. Todos los demás lo podrían haber hecho, quizás algunos lo hubieran probado y otros no. A él el acceso a la justicia, en este sentido, con todo lo injusto que él ha sido con el resto del mundo, no se le puede denegar. Pero César, Y ahí es donde oiga, obtiene no, estos 15 Está bien, millones. ahora le dan esto. los 15 millones de pesos. Vos decís, siempre te escucho, que cuando entra un nuevo preso a la cárcel, lo primero que hacen es pedirle plata, ¿verdad? O sea, Sí, pero este no es un nuevo preso, en la Y es cárcel no es picante. cualquiera, los 15 millones no lo va a tener en efectivo en el bolsillo ahí en la celda. ¿Pero qué arma? No entiendo. Yo te claro, quiero por decir eso como- quiero saber perdón. cómo se va a manejar, porque entiendo que es No, como un eso. líder él dentro de la cárcel, Bueno, representa, es ¿no? una persona conocida. Las cárceles tienen distintos paisajes, ¿no? Entonces, y cada espacio, cada pabellón, cada módulo tiene sus condiciones y en este momento esta persona no está compartiendo el penal con todos los demás. Leandro, Y- te hago un paralelismo. En el barro, estoy viendo en el barro. Lorena Vega, una de las actrices que es como la capanga, como lo era Sí. Claudio Rizzi, como lo era también otros actores en la serie El Marginal. Digo, ¿cómo? Este tipo está en un escritorio, vende droga, ¿qué hace? Tiene todo un armado en la cárcel, un lugar VIP, hay No sé si tan televisores. evidentemente, ¿Cómo pero... es la vida de este tipo con No. 15 millones adentro? No, 15 millones. Si bien es mucha plata, 15 millones, son 15.000 dólares, 14.000 dólares. 11.000 dólares. Muchos presos tienen Pero yo no acceso a ese dinero en el afuera. No los quiero deprimir, pero es mucho más que 15 millones, porque a los 15 millones hay que sumarle los gastos y las costas. Digo, de 20 años de reclamo ante la Pero Corte. hay que ser cómo se dio Son con esa 15 plata. No, pero él se adentro. transforma, Para él, Leandro, no en es un lo ídolo mismo, total. por O sea, eso, un no, tipo pero que está esperen, con una esperen. perpetua, logra denunciar todas las violaciones a sus garantías y de golpe le pagan. No, Pero le pagan por otra esperen, cosa. esperen, porque se nos están mezclando, por un lado, ¿qué hace esa persona con la plata? ¿Qué le pueden hacer con esa plata? Por otro lado, si está bien que le paguen o no. Por otro lado, si el Estado está bien que pueda no respetar reglas a veces. Son Claro. todos temas juntos que si los abordamos, si los ponemos en una bolsa así nomás, nos devuelve un resultado que es cualquier cosa. Creo que cada tema tiene una respuesta, cada punto tiene una ¿Pero qué respuesta hace? distinta. Una persona así, con esa plata no le pasa nada.
porque ya tiene mucha experiencia en una cárcel, tiene mucho conocimiento, se lo respeta o se le teme, tiene un historial y no tiene el efectivo encima. ¿Pero cómo vive? Yo lo que quiero saber es cómo vive. ¿Vive en un lugar VIP? ¿Puede acceder a cosas? No, vive en un lugar VIP, Devoto es una de las cárceles más destruidas que tiene este país. De hecho, en otro juzgado hay un habeas corpus contra el Estado por arreglos. Hoy hay peligro de incendio, hay lugares que con agua y con electricidad en el lugar. Es un lugar de mucho riesgo, tanto para presos como para trabajadores pero en el rol de penitenciarios, ¿no? él, que es un tipo que en este momento ocupa un lugar de liderazgo, ¿no? De hecho, fue interlocutor en los conflictos, como estamos haciendo de Motín. Los presos lo consultan porque es un abogado experimentado. O sea, entendemos que tiene un lugar de privilegio. Sí, o sea, en este momento ya no está en la zona de los estudiantes universitarios porque como volvió a ser procesado, se le retiraron los beneficios que tenía como condenado. O sea, cuando uno es condenado puede iniciar actividades que Él cuando uno está es haciendo un procesado... reclamo por Leandro. esto. Hay un nuevo reclamo. hay un nuevo reclamo Hoy, por al eso, dejar sí. de ser condenado, Exacto. no goza de los privilegios que tienen los condenados en como las por ejemplo, no sé, cárceles. salir al patio. La digamos, ranchada que- estudiar. Ponele, estudiar. Él en la Claro. ranchada no es cualquiera. No, claro. Él pisa. Por eso pongo la ranchada ficción. son los grupos. Está bueno, por eso pongo Esto la que ven ficción en como la serie. ejemplo, porque la gente no sabe lo que es una Pero cárcel. porque Pongo en el además barro, en el marginal de la desde ranchada y los llegó- líderes. Llegó desde la clase media a la Y prisión. sí. Esto ya le dio un estatuto de cierto Claro. privilegio, por más que la cárcel Matando por licúe. placer. Claro. Digo, a ver, Y la mató cárcel a un licúa policía. esos privilegios y no, porque... Mató policía, tal cual, Bueno, no es menor. además, bueno, por eso digo. Tenemos- A mí me indigna, perdón, porque Sí. esto es sumamente indignante, pero lo que me indigna antes que los 15 millones de pesos es que hace 29 años que el Estado argentino es ineficaz en los procesos. Porque ahora pagamos 15 millones de pesos Y otro por proceso más. 29 años, por ejemplo, en esta historia, de ineficacia total del Estado. Todos los gobiernos que han pasado en 29 años, todos los signos políticos, para que nadie me diga que estoy pensando en un solo partido político, todos y cada uno de los partidos políticos que administraron el Estado a lo largo de los últimos 29 años, no supieron, por ejemplo, esta historia lo demuestra, administrar como corresponde los recursos judiciales, administrativos, para que esto no ocurra. Yo me animo a pensar que las costas de los abogados que acompañaron a este hombre en el proceso van a ser más altos que los 15 millones. Que fue él el abogado. Fue él el abogado, Claro, pero su estuvo propio acompañado abogado. con alguien que tenía que firmar y presentar los escritos afuera. Sí, No, hay costas reconocidas Sí, también. no, por eso él va a percibir parte de esas costas probablemente Pero también. capaz Lo que es digo, mucho más que 15 O millones. sea, los Preparate, familiares de las ¿no? víctimas están pagando parte de esos 15 millones. Te quiero leer... Todos nosotros todos, estamos por eso, pagando, bueno, con y nuestros los familiares de la impuestos. y con los todo, familiares o sea, de eso las va ahí víctimas también están pagándole a las personas que hicieron mal esos procedimientos, ¿no? Si matás a un Entonces, policía, ¿tenés más poder? ¿no? En la cárcel Sí. decís, bueno, claro, sí, en algunos lugares sí, mayoritariamente sí. Cuanto el delito tiene más violencia y más arrojo personal, es más reconocido, ¿no? Y cuanto menos valiente... Peor el delito, mayor estatus. y, Mayor crueldad, robarle una mayor cartera a una respeto. persona Pero, mayor... acaba de decir- Depende del delito. Los delitos sexuales o delitos contra Eso está niños mal. No, están no, muy bueno, mal claro, vistos pero esos también. tienen otra otro valoración. código. Acaba de decir algo muy importante, Leandro. Los familiares de las víctimas del Concheto Álvarez también estuvieron pagándoles a funcionarios que administraron mal este proceso. Claro. Eso me parece Claro. central subrayarlo, permítanme decirles. Y O sea, eso- es absolutamente central, porque esos familiares lograron una cadena perpetua, difícil de lograr, pero no imposible, pero muy difícil de lograr, y a la vez esa cadena perpetua que lograron, que les podría haber dado algo de sensación de justicia, es Es falsa. de algún modo anulada porque también estuvieron Se pagando con esfumó. sus impuestos esto, claro. Que ese es el principio, ¿no? Y muchas veces, lamentablemente, tenemos que analizar las consecuencias del mal actuar del Estado. Y ahí llegamos tarde, siempre llegamos tarde cuando hablamos de esto. Una persona sale de la cárcel peor y hace algo peor. Bueno, obviamente pedimos que vuelva a la cárcel, pero nunca nos ponemos a analizar que lo podíamos haber evitado, ni a concluir que por lo menos podemos intentarlo para el próximo caso. Hay un dato más que no dijimos, Tati, vos seguramente lo tenés en fechas exactas. A él en un momento lo liberan. Y estuvo 90 días 90 días libre libre. y mató a Claro. otro tipo. O sea, o hizo un robo, no sé, o sea, volvió a caer, ¿no Lo- es cierto? lo O sea, es un tipo vuelven- que va a volver a Es delinquir. que por esos delitos está preso también. Porque en Claro. un momento lo que se discutió tenía que ver con la prisión perpetua y el
cuánto tiempo es la prisión perpetua. Claro. Y si uno puede estar preso para Bueno, siempre. sí. Y te voy a leer que nosotros tenemos el fallo de la Corte Interamericana y también tenemos el alegato, ¿sí?, que presenta él. Y quiero compartirte una parte del alegato de Álvarez para... Entendamos que estamos hablando de un hombre que mató a 4 personas. Siendo abogado ahí. Además, sí, siendo abogado, además de robos y de un montón de cosas, mató a 4 personas. Un asesino. Y parte del alegato dice: no sé hasta dónde llegarán las consecuencias que me han causado. No puedo hacer planes de vida porque no sé cuándo tendré la posibilidad de ser liberado. Si al menos tuviera una fecha, podría hacer planes, proyectar cuándo podré volver a vivir con mi familia, con mi hijo. Mi expectativa es saber cuándo podré volver a tener una vida. Pido a esta corte que de alguna manera me dé esta oportunidad. No sabía que tenía un hijo. Yo tampoco sabía que tenía un hijo. O sea, lo tuvo mientras estaba Y por eso. preso, Sí, ¿no? claro. O sea que él dice, él es una víctima. Él en es ese una alegato. víctima porque, bueno, se enfrenta a 4 prisiones perpetuas. Yo acá no sé, Leandro, cómo funciona, ¿no? El tema de 4 prisiones perpetuas en la justicia argentina. Como una sola, porque es una sola. perpetua Bueno, es, claro. Está o sea, claro, perpetua. pero al caerse 2, ¿qué pasaría? Porque este hombre hay que volver a enjuiciarlo. Sí. Supongamos que lo absuelven en esa causa por algún motivo, ¿no? O no sé qué vericuetos a veces tiene la justicia y qué tecnicismo. Difícil absolverlo, ¿no? Porque también mató, hay testigos. Igual que las Sí, otras dos que no también- Lo pareciera- reconoció la Sí, misma pero ya hija cumplió- de la primera víctima. Dijo, es Cumplió ese. 30 años preso. Sí. Bueno, Igual, perdón, chicos, parecía- había 2015... Vos decís perdón. que, claro, que estaría cumplida la condena. No lo sé. ¿Hoy existe la pena, la prisión perpetua Hoy, para existe- siempre? No. En algunos casos ya sí, Son muy pocos. la verdad son Son muy muy pocos, pocos. violación seguida de muerte, creo que hay alguno más, se han ampliado los quantum de la pena, hoy hay penas de hasta 50 años, entonces Pero entiendo por que ahí tiene una que estar perpetua no. comprobado que no es un peligro para la sociedad. ¿Cómo? Bueno, Perdón. eso ¿Pero no cuándo sé. fue ese ¿No? alegato? Como Perdón. tiene que estar comprobado Frente a la a Corte. través de pericias y demás que no sea un peligro para la Claro, sociedad. sí, bueno, claro, por supuesto. Hay casos, hay delitos que son más graves que ni siquiera alcanza con una evaluación de que no sea un peligro, que según las últimas reformas, perpetua es perpetua. Y hay algunos casos que no hay condicional, que no hay asistida en ningún caso. En los delitos más graves, esas solturas anticipadas fueron eliminadas. Sin embargo, en algunos casos se suman condenas. Puede haber 2 condenas, 3 condenas, 4 condenas. Cuando todas las condenas son de perpetua, se unifican en una misma y la condena da Pero perpetua. perdón, ese perpetua. alegato no coincide con lo que sucedió, porque en el 2015 2 camaristas le dan la libertad. Lo vuelven a atrapar, como contó Mariana, en Sí. una salidera, en un Pero intento porque de anulan el salidera. juicio le dan la libertad, no porque... Pero porque no se puede exceder la perpetua. Pero si vos decís esto en un alegato y vos salís en libertad y te encuentran robando otra vez, ¿cómo no te van a meter de vuelta en la cárcel? Sí, la a ver, reincidencia existe. él tuvo una oportunidad en el 2015 para volver Sí. a reinsertar. Bueno, pero lo que está ahí 2 es meses una duró, 3. petición, ahí no hay ninguna conclusión. Él tiene derecho a pedir lo que quiera. Claro. Después la justicia tiene que resolver lo que se debe resolver. Que él pida salir ahora o no pida salir ahora, no tiene nada que ver con que se lo vayan a conceder. Pero si vos salís, te querés reinsertar, salís, 2015 te reinsertás y haces todo bien, pero salís y entras y lo primero que haces es robar. La segunda vez es más grave y no vas a poder salir anticipadamente con condicional. Por ejemplo, cuando uno comete un delito... Por eso no le han porque- dado la libertad condicional. Entre No la otras tiene. cosas, como tiene ingresos a la prisión anterior, no le dan la prisión condicional. Eso es reiterancia. Cuando uno tiene una condena, que en este caso no, porque el juicio fue anulado, y vuelve a tener una condena, ahí es reincidencia. La reiterancia sirve más para el proceso, para no tener una soltura durante el proceso como es este caso. La reincidencia lo que hace es agravar la condena, o sea, limita mucho más los plazos para salidas transitorias o libertad asistida. Es recién 6 meses antes del agotamiento. Es un tecnicismo, pero hay una diferencia. pero hoy sabemos que los tecnicismos salvan a los delincuentes, ¿no? Porque realmente Bueno, a veces cuando- las leyes son interpretadas de una manera bastante Sí, particular. cuando tienen buenos abogados sí, y cuando tenemos malos abogados a veces perjudican a los Igual inocentes. hay que aplicar Claro. siempre la ley más benigna, lamentablemente, por más que sea un asesino, lo que se aplica siempre es el indubio pro reo y la ley más benigna. Porque Cuando él es condenado, la prisión perpetua no era perpetua. Exactamente, era 25 años. O sea que ya la habría cumplido. O sea que, claro. Y vamos al tecnicismo. Si digamos. vas Ahora, al perdón, tecnicismo... Igual que raro, ¿no? Ojo. La ley más benigna cuando Ojo. más de 3 A personas ver, y salís y seguís delinquiendo. claro, Es rarísimo. Leandro, analicemos esto, porque él tiene 2 de las asesinatos que van a ser juzgados.
de nuevo, hipotéticamente. Ahí, si le dan perpetua, sí entraría en esta nueva perpetuidad que es perpetua, valga la redundancia. Las anteriores no, porque la ley no es retroactiva. Vos no podés aplicarle a alguien una ley que se aplicó con Lo que yo posterioridad. no entiendo es si ya condena. confesaste, ¿por qué te lo tienen que volver a juzgar? Si ella ya tuvo su Porque juicio, fue nulo. confesó, dijo que le gusta robar, que le gusta que lo hace por placer, ¿por qué hay que volver a juzgarlo? Que le gusta robar no lo Contar dijo que en está el pidiendo lo juicio. mismo. Espera. Bueno, no, El que le gusta robar dijo se lo después dijo a la eso. policía A la cuando policía, y fue bueno. detenido. Pero eso no quiere decir que haya dicho yo maté a estas dos personas. Como se inicia una balacera, me imagino, comprobado, no soy Tati, abogada, en el juicio. pero había muchas personas en el lugar disparando. No estaba Pero él él remató a un solo policía. disparando. Es como- Bueno, está bien. Es como, a ver, hay tecnicismo desde los, Sí, desde los si bien jurídicos todas que las se van a pruebas parecen aplicar. apuntar a eso, él dice que no fue. Por eso hay un juicio, ¿no? En el juicio se valoran las pruebas. Obvio. Y el punto... Pero se lo declaró culpable. Claro, en un juicio que fue declarado nulo por otros jueces. Porque este es el... Por El eso tema te digo, es, no pueden tenemos tener que- la misma abogada dos imputados, porque de esa forma Ahí yo estuvo el no primer voy a error. decir, o sea, si nosotros compartimos abogado es muy probable que yo Y no en- diga que fuiste vos. Y en un y vos caso que fui pueda yo. dar pena perpetua, tu abogado no puede tener No puede. conocimiento del expediente 2 minutos antes o 2 días antes. Sí. Entonces, parece, en este caso, el problema es que nos da bronca porque los delitos parecieran Es estar indignante. probados. Pero las Es reglas, indignante. claro que es indignante, pero las reglas están puestas de antes de este delito. Y si nosotros permitimos que en algunos casos que estamos casi seguros, porque estamos casi seguros que es así, el Estado puede violar las reglas, después en otro momento vienen y nos dicen que están casi seguros que era así también y violan las reglas. Entonces, el Estado tiene una obligación mayor que el particular. Cuando alguien delinque, la garantía que va a haber justicia es el Estado. Ahora, cuando el que no respeta las reglas es el Estado, ¿quién nos da garantías que va a haber justicia? Ahora vamos a